Eso ya lo estudiamos también. Ahora estamos en la tercera área de la teología sistemática, que es la cristología. ¿Qué es la cristología? El estudio de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Cristo antes de su encarnación, Cristo en su encarnación, su vida, ahorita estamos estudiando su muerte, después vamos a estudiar su resurrección, y después Cristo después de su resurrección en su ascensión, en su estado glorificado. Todo eso lo estudia la cristología, es ahí donde estamos en este momento del estudio, cristología. Es de los estudios más profundos, más maravillosos, la cristología. Después de la cristología, ¿qué vamos a estudiar? Ya estudiamos al Padre y al Hijo. ¿Quién falta? El Espíritu Santo. Nos vamos a adentrar en el estudio de la pneumatología. Pneuma en griego, espíritu. Logos, estudio, el estudio del Espíritu, en este caso del Espíritu Santo. Vamos a ver sus atributos, vamos a ver los dones del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, ya lo dije, los dones del Espíritu. En fin, vamos a estudiar todo lo que la Biblia enseña acerca del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Y después, cuando terminemos de estudiar el Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿qué vamos a estudiar? La iglesia. Falta la eclesiología, el estudio de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuándo inició? ¿Por qué está la iglesia en el mundo? ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cómo se gobierna una iglesia? ¿Quiénes son los líderes de la iglesia? ¿Cuáles son sus requisitos? Los pastores, obispos, ancianos, diáconos, diaconisas, servidores, evangelistas, pastores, maestros. ¿De acuerdo? Vamos a estudiar después también otra área de la teología que se llama la antropología. ¿Qué es la antropología? Antropos, el hombre, el ser humano. Logos, estudio del hombre desde la perspectiva bíblica. ¿Quién es el hombre y la mujer? ¿Cómo fueron formados? ¿Por qué fueron formados? ¿Por qué fueron creados? ¿Qué significa que sean creados a la imagen y semejanza de Dios? Vamos a estudiar ahí la caída, lo vamos a mezclar con la amartiología. La antropología va de la mano con la amartiología. Amartos, pecado. Logos, estudio, el estudio del pecado. Entonces, ¿cómo entró el pecado al mundo? ¿Qué fue lo que provocó el pecado en el universo? ¿Cómo el universo quedó manchado, corrompido completamente por el pecado? Después de eso, vamos a estudiar la soteriología. Soteros, salvación. Logos, estudio, el estudio de la salvación. Cómo Dios planeó redimir a esta humanidad caída, pecadora, malvada, con un perverso corazón, a través del plan de salvación. Ahí vamos a ver cómo obra la salvación antes de que nosotros recibiéramos a Cristo, cómo opera en el momento que recibimos a Cristo y cómo opera después de haber recibido a Cristo en 3 tiempos. Vamos a estudiar doctrinas preciosas como la elección, el llamamiento de Dios, la conversión, el arrepentimiento y después ya la santificación, la glorificación. Muchos temas ahí en soteriología, es de las áreas más hermosas. ¿Qué otra área me está faltando? La angeología, ¿verdad? Sí es angeología, ¿verdad? ¿Angeliología o angeología? ¿Cómo se llaman los que estudian la presión, doctor? ¿Los angeólogos? Entonces esta es angeliología en la Biblia. ¿Qué es el estudio de quién? Pues de los ángeles, de los buenos y de los malos, ¿eh? De los buenos y de los malos, porque hay buenos, son los ángeles de Dios, y hay malos, son los demonios, principados, potestades. Todo eso lo vamos a estudiar. Ahí dentro de angeliología vamos a hacer un apartado y vamos a estudiar el tema de satanología, el estudio de la obra de Satanás, ¿sí? No ignoramos sus maquinaciones, dice la Escritura. Y luego al final, como la cereza del pastel, esperemos llegar algún día, que el Señor lo permita si no viene antes, aunque nos tardemos 1, 2, 3 años más, vamos a estudiar la última parte de la teología sistemática, que se llama la escatología. Escatos, final o tiempo final. Logos, estudio, el estudio del final, de los tiempos finales. Toda la parte profética de la Biblia, que es mi favorita. Pues ahí nos vamos a estar otros 5 o 6 años. Así que ármense de paciencia, hermanos.
Ahorita apenas vamos en Cristología y cada área hay que disfrutarla, es hermosa cada área. Muy bien, pues ya vamos a grabar, no sé, ¿ya estamos listos? ¿Ya estamos grabando? Bueno, pues bienvenidos sean todos los que están conectados en este momento a las redes sociales. Un aplauso de gloria a Dios por la vida de todos ellos, como siempre lo hacemos. Sean ustedes bienvenidos. El día de hoy vamos a estudiar un tema que se titula Las 7 palabras de Cristo en la cruz. Las 7 palabras de Cristo en la cruz. Y antes de entrar al tema, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque podemos abrir tu maravilloso libro, la Biblia, las Escrituras, de la cual depende nuestra vida, nuestra salvación, Señor, nuestro futuro. Queremos adentrarnos al lugar santísimo, Señor, que es la crucifixión de tu Hijo Jesucristo, y estudiar estas 7 palabras que Él pronunció en la cruz, y pedimos que estas 7 palabras impacten nuestra alma, nuestro corazón, y podamos ser transformados a medida que leemos los textos y tu Espíritu Santo nos cambia el corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Mientras Cristo estaba derramando su sangre en la cruz del Calvario, habló 7 veces, 7 veces. Y sus palabras han traspasado los corazones de quienes lo amamos durante los últimos 21 siglos desde la crucifixión. Las últimas palabras de una persona antes de morir revelan lo que había dentro, ¿no es verdad? Lo que pensaba, lo que quería. Hay personas que mueren entre gritos y cosas terribles, insultos, porque es lo que había en su corazón. Y las últimas palabras expresan solamente ese pecado que había dentro de ellos. Otros mueren más en paz. A mí me ha tocado escuchar las últimas palabras de algunos hermanos que antes de morir pronunciaron palabras hermosas. Uno de ellos pronunció el Salmo 23 y le dio gracias a Dios por ese salmo, y a los 5 o 6 minutos partió el hermano. ¡Qué hermoso morir diciendo la palabra de Dios! De manera que las últimas palabras revelan la vida y el carácter de quien está muriendo o a punto de morir. Pero ninguna de ellas, ninguna palabra de ninguna persona al final de su vida se comparan a las palabras que Cristo dijo en la cruz. Estas fueron 7 palabras y las podemos resumir así. Las voy a mencionar brevemente. Número 1, fue una súplica de perdón. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, en Lucas 23:34. La segunda fue una promesa de salvación, en Lucas 23:43, cuando Jesús dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo al ladrón, ¿recuerdan? En tercer lugar, la tercera palabra fue una provisión para su madre, cuando le dice a María: mujer, he ahí tu hijo, y a Juan le dice: he ahí tu madre. Juan 19, 26 y 27. La cuarta palabra que Jesús pronunció en la cruz fue una petición al Padre. Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has desamparado? Mateo 27, 46. En quinto lugar, Jesús elevó una súplica en busca de alivio y dijo: tengo sed, en Juan 19, 28. La sexta palabra fue una proclamación de victoria muy cerca del momento de su muerte. Jesús exclamó: consumado es, en Juan 19, 30. Consumado es. Y en séptimo y último lugar, el Señor Jesucristo elevó una oración de consumación. En Lucas 23, 46, Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esas son las 7 palabras de Cristo en la cruz, y vamos a estudiar a continuación cada una. Vamos a mencionar el texto bíblico, vamos a leer un poco el contexto, vamos a hacer algunos comentarios, y después vamos a aprender aplicación de cada una de estas 7 palabras a nuestras vidas. ¿De acuerdo? Abran sus Biblias en Lucas 23, por favor. Vamos a ver la primera palabra de Cristo en la cruz
que fue una súplica de perdón. Súplica de perdón. Lucas 23, 33 y 34. Muy bien. Lucas 23, 33. Dice así: y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Esto lo vimos la semana pasada. Y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Dos malhechores crucificados al lado derecho e izquierdo de Cristo. Verso 34. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. En medio de la espantosa realidad de la crucifixión, el Señor Jesucristo está dispuesto a perdonar a todos aquellos perversos que lo pusieron en la cruz. Noten, hermanos, el perdón divino consiste en que Dios renuncia a exigir el castigo y el juicio que los pecadores merecen justamente por haberlo ofendido. Voy a repetir lo que acabo de decir. El perdón divino consiste en que Dios renuncia a exigir el castigo y juicio que los pecadores merecen justamente por haberlo ofendido. Entonces Dios decide no castigarlos, no llamarlos a juicio. ¿Por qué? Porque quien fue castigado y llamado a juicio fue Cristo. Durante los juicios de Jesús que ya explicó el hermano Hugo hace un par de semanas, la crucifixión, cómo el Señor sufrió injusticia, violencia, golpes, insultos, escupitajos y blasfemias, era justo que los pecadores fuesen castigados, ¿no es verdad? Era justo exigir castigo para Herodes, para Pilatos, para los soldados, para el Sanedrín, para todos los líderes judíos perversos, para los fariseos que rechazaron a Jesús. Pero el Señor Jesús escogió perdonarlos de manera incondicional. Así es nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué el Señor decidió perdonar a los pecadores ahí en la cruz? Porque Él sabía que su misión era expiar los pecados del mundo. Él no vino para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo, dice Juan 3, 16 y 17. Porque el Hijo del Hombre no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Y Él lo sabía. Entonces, por esa razón el Señor no quiso condenar a todos los pecadores en ese momento. Él sabía que estaba cumpliendo su misión. Y por eso, ahí en la cruz, ya colgando en la cruz, recuerden, Jesús tenía su espalda destrozada, su rostro deshecho, desfigurado, la corona de espinas, los golpes que le habían dado. Y a pesar que estaba sufriendo tanto, Él era manso y humilde de corazón, como lo sigue siendo. Como dice Mateo 11, 29, el Señor es manso y humilde de corazón. Vamos a Éxodo capítulo 34, por favor. Vamos a ilustrar esto con un ejemplo allá en Éxodo 34, cuando Moisés desciende del monte, recuerdan ustedes, y se encuentra con el becerro de oro, y rompe el becerro y lo hace trizas y lo pone en el agua del río y luego le da a beber el agua al pueblo. Y en el capítulo 34... vean lo que dice después de esta terrible escena del becerro de oro en Éxodo 32. Vean Éxodo 34, versículo 6. Dice: y pasando Jehová por delante de él, o sea, de Moisés, proclamó: Jehová, Jehová. ¿Qué dice ahí, hermanos? Fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cómo es nuestro Dios, hermanos? Fuerte,
misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, que perdona el pecado y la rebelión de su pueblo. Le damos gracias a Dios por eso, que Él es así. Gracias, Señor, por tu perdón, por tu misericordia, por tu infinita bondad que has tenido para con la humanidad. De manera que el plan del Padre era proveer un Salvador que pudiera comprar el perdón que la sangre de los toros y los machos cabríos jamás podían proporcionar. Y ese Salvador era Jesucristo. Era el único que podía ofrecerse como un sacrificio perfecto al Padre. Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Cuál es la aplicación para nosotros, hermanos? Apunten. Si el Señor Jesús nos perdonó todos nuestros pecados, nuestra rebelión, nuestra maldad, nosotros no tenemos ningún derecho a guardar rencor, odio, venganza o amargura contra nadie. ¿Están de acuerdo? Repito, si el Señor Jesús en la cruz nos perdonó todos nuestros pecados y nuestra maldad, nosotros no tenemos ningún derecho a guardar rencor, odio, deseos de venganza y amargura contra ninguna persona. Si Él nos perdonó a nosotros, nosotros debemos que perdonar a nuestros ofensores y enemigos, porque Jesús nos mostró así ejemplo. Amén. ¿Tienes tú algún guardadito de venganza contra alguien? ¿Algún sentimiento de amargura? ¿Algún rechazo en contra de una persona que te ha ofendido o que tú consideras que te ha ofendido? Y entonces reaccionas de una manera equivocada, evitas a esa persona, no lo quieres ver ni en pintura, le das la vuelta, le deseas algún mal o simplemente ya no quieres saber absolutamente nada de la persona. Estamos en un error. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos perdonó. Y si Él nos perdonó, dile a la persona a tu lado: tú también debes perdonar. ¿Se acuerdan de la oración del Padre Nuestro en Mateo 6:12? Ahí en Mateo 6:12 Jesús está enseñando a orar a los discípulos y entonces los está guiando en oración. Digan conmigo: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestros pecados, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. En Efesios 4, versículo 31 y 32, el apóstol Pablo nos da algunas órdenes importantes. Vamos a leerlo, búsquenlo ahí, Efesios 4, 31 y 32. Todo el mundo con su Biblia, por favor, y con su cuaderno. Efesios 4, 31 y 32. Vamos a ver qué dice aquí el apóstol Pablo, una instrucción muy clara. ¿Qué dice Efesios 4, 31? Es una orden, no es una sugerencia. ¿Qué dice Pablo? Quítense de vosotros. ¿Qué debemos quitar? Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es que mi expareja, pastor, usted no lo conoce, no la conoce, era tremenda, pastor. No la puedo perdonar, no lo puedo perdonar. ¿Qué debe hacer esa persona? Claro que sí puede en Cristo, claro que puede perdonar. ¿Qué debe hacer? Orar. Arrepentirse de ese gran mal, porque debemos quitar esos enojos, gritos, amargura, maldiciones. En un hogar cristiano no debe existir esto. Ahí lo dice en la Escritura. Y debemos orar por esa persona. Señor, vengo delante de ti, traigo a esta persona, este malvado que me hizo tanto daño me hizo mi expareja, mi exmujer, el ladrón, lo que sea. Señor, vengo, te pido que lo bendigas, que lo alcances si no te conoce, Señor. Saca esta ira, este enojo que traigo, Señor, porque lo traigo hace años y esto no es correcto delante de ti, Señor. Algunas personas no se pueden perdonar a sí mismas y se odian. Por cuestiones del pasado, algunos hermanos cristianos se odian a sí mismos, traen amargura contra ellos mismos. Es que fui un tal por cual, y empiezan a insultarse ellos mismos.
Y no se pueden perdonar, se maldicen ellos mismos y se tratan con dureza de corazón. Tal vez no guardes rencor, amargura contra nadie más, pero ¿qué tal contra ti mismo? Cuidado, eso es un pecado también. Si Cristo te perdonó todos tus pecados, ¿no deberías ya haberte perdonado, hermano, a ti mismo? ¿Por qué te tratas con tanta dureza? ¿Por qué te maltratas, hermano? Eso no debe ser. Debemos orar por nosotros mismos también entonces y perdonarnos. Es que le guardo mucho rencor. ¿A quién? A mí mismo. Me guardo rencor por lo que cometí en la juventud y los errores. No me perdono mis errores de la juventud. No me los perdono. Y eres duro, duro contigo. Así no es Dios. Jesús dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que es una obligación y un mandato en la Biblia perdonar a todos los enemigos y perdonarnos a nosotros mismos. Amén, hermanos. Con la ayuda del Señor es posible. Vamos a la segunda palabra, vamos a Lucas 23 otra vez. La segunda palabra de Cristo en la cruz fue una promesa de salvación. ¿Se acuerdan de los dos ladrones que ya mencionamos? Bueno, regresamos a Lucas 23, versículo 39, para entrar en contexto. Lucas 23, 39 en adelante. ¿Qué dice aquí la Escritura? 39 al 43. Dice: y uno de los malhechores que estaban colgados, recuerden, habían dos malhechores, uno a su derecha, otro a su izquierda, le injuriaba, le estaba insultando a Jesús diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Se estaba burlando de él. Estaba declarando insultos al Mesías, imagínense. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios? Estando en la misma condenación, estando muriendo, aquí no tienes temor de Dios. Verso 41, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecíamos por nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Uno de los malhechores representa a la humanidad caída, la que rechaza a Cristo, la que insulta, la que blasfema de Dios, la que ignora de Dios. Pero el otro se dio cuenta que era un pecador, que estaba pagando por sus hechos y que el hombre que estaba muriendo entre los dos era santo y justo y perfecto. Lo alcanzó a ver, el Señor le permitió ver a Cristo como era. Versículo 42, y dijo a Jesús, este malhechor arrepentido: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En otras palabras, sálvame, Señor, acuérdate de mí. Entonces Jesús le dijo, verso 43, de cierto te digo que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. En esta dramática escena vemos al Dios hombre Jesucristo teniendo misericordia de uno de los ladrones que estaban crucificados a su derecha y a su izquierda. Aquel hombre reconoció su pecado y maldad en los últimos instantes de su vida y se dio cuenta de su condición miserable, reconoció que su padecimiento era justo. Y una vez más el Señor Jesús, imagínenselo, con sus clavos, golpeado, con la corona de espinas, con un dolor físico y emocional y espiritual tremendo, muestra un corazón manso y humilde y dispuesto a salvar a los pecadores. Les voy a leer lo que dice un comentarista, lo voy a citar. Dice así, abro comillas: el relato del Evangelio indica que Jesús murió antes que los dos criminales. ¿Sabían ustedes eso? Jesús murió antes que estos dos malhechores. Cuando los verdugos quebraron las piernas de aquellos dos hombres, descubrieron que él, o sea que Cristo, ya había muerto. Juan 19, 31 al 34. Por consiguiente, Jesús le hizo esta promesa al delincuente arrepentido, sabiendo que él llegaría primero al cielo y recibiría a aquel hombre cuando éste se presentara allá. Jesús hizo esta promesa a el malhechor porque sabía que él, o sea que Jesús iba a morir antes que él. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús se le adelanta en la muerte
Y cuando llega el malhechor, ya está el Señor ahí en el cielo para recibirlo. ¿Sabían ustedes eso, ese detalle? Qué precioso, ¿verdad? Qué precioso. Jesús fue contado con los transgresores, dice aquí el comentarista, para que los transgresores como este ladrón pudieran formar parte de los redimidos. Dios consideró en la cruz que Jesús vivió la vida de ese malhechor con sus delitos y pecados, para que a través de la fe del malhechor en Jesús, Dios considera que el malhechor hubiera vivido la vida de Cristo, perfecta y santa. Y así lo hace con nosotros también. Dios considera que tú estás viviendo la vida perfecta y santa de Jesús. ¿Sabías eso? Aunque no es verdad, pero posicionalmente desde los ojos del Señor, así Él lo considera. Se llama justificación. Somos declarados justos e inocentes. Qué precioso. ¿Cuál es la aplicación para nosotros, hermanos? Si Jesús tuvo este corazón misericordioso y compasivo hacia este pecador, siempre dispuesto a salvar a quien le buscara, nosotros, al igual que el Señor, debemos ser como con los pecadores. ¿Cómo? Agresivos y fariseos y juzgándolos. No, ¿verdad? ¿Cómo debemos considerar a los que no conocen a Cristo? ¿Cómo debemos ser con ellos? Misericordiosos y compasivos, compartiéndoles el mensaje del Evangelio a aquellos que estén buscando al Señor para salvación con una fe arrepentida. Repito, ¿cómo debemos ser para con los pecadores que están en búsqueda de Dios? Misericordiosos y compasivos, compartiéndoles el Evangelio por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. ¿Somos así con ellos o no? Cuando alguna persona te maltrata, te entregaron mal el cambio en el mercado, ¿cómo reaccionas? ¿Te sorprendes que te entregaron mal el cambio? ¿O que se robaron las tapas de tu carro? ¿O el carro se lo llevaron? No te sorprendas. Estamos entre pecadores. Nosotros mismos somos pecadores, pero redimidos. O santos que pecamos. Estamos en un mundo de maldad, de pecado. No nos sorprenda cómo se porta la gente. Es que me traicionaron. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? No te sorprenda, hermano. A Jesús no le sorprendió tratar con pecadores. A nosotros tampoco. ¿Cómo los vamos a tratar? Lo voy a demandar, que lo agarren y que lo metan a la cárcel 30 años. ¿En serio? ¿Que Jesús no también ofrece salvación para ese muchacho que se robó tu vehículo? ¿O que te defraudó? ¿O que te traicionó? Si Jesús trató así a este malvado secuestrador, perverso, asesino, y le ofreció salvación porque vio en él un deseo de arrepentirse, ¿qué vamos a hacer nosotros con los pecadores que muestran un deseo de arrepentirse? Llevarlos al Evangelio. Si Jesús fue manso y humilde y misericordioso, también nosotros debemos serlo. ¿Lo eres o no? O ya saliendo de la iglesia, sálvese quien pueda, ¿verdad? Aquí sí soy bien misericordioso en la iglesia, pero ya afuera, no. Si el franelero me da mal mi cambio, le voy a decir y lo voy a insultar. Es en serio. Los cristianos somos diferentes, amén. Tercera palabra de Cristo en la cruz, vamos a Juan 19. Vamos a cambiar aquí de evangelio. Y estas palabras tienen un orden cronológico y lógico. Vamos a Juan 19, versículo 26 y 27, por favor. Juan 19, 26 y 27. Esta tercera palabra es una provisión que hace Jesús para su mamá. Para su madre, ¿cómo se llamaba? María. Vamos a leerla. Juan 19, 25. ¿Qué dice? Dice así, Juan 19, 25. Estaban junto a la cruz de Jesús. ¿Quiénes? Su madre, ¿cómo se llamaba? María. Y la hermana de su madre, ¿cómo se llamaba? No sabemos. No sé si la Biblia dice. Si alguien sabe, me indica. ¿También quién estaba? María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. ¿Cuántas Marías hay? ¿Cuántas mujeres eran? 4. ¿Cuántas se llamaban María? 3. A ver, vamos a leerlo otra vez. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre. ¿Cómo se llamaba su mamá? María. La hermana de su madre, no sabemos cómo se llamaba.
Después estaba también María, mujer de Cleofás, ahí está la segunda María. Y María Magdalena. ¿Cuántas Marías? Por eso aquí en la salida a Cuernavaca hay un pueblito que se llama Las Tres Marías, donde se paran ahí a echarse sus garnachitas, ¿verdad? ¿Por qué se llaman Las Tres Marías? ¿De dónde sacaron ese nombre? De Juan 19:24. ¿Ok? Versículo 25, perdón. Y el verso 26. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, ¿a quién se refiere? Al apóstol Juan, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Aunque el Señor Jesucristo es totalmente Dios, también Él es totalmente hombre. Amén. Él nació del Espíritu Santo, quien engendró su persona humana en el vientre de la preciosa jovencita judía llamada María. Ayer yo estaba reflexionando más o menos qué edad tendría María en el momento de la crucifixión. La Biblia no dice, pero si era una muchachita de 17 años, supongamos, más otros 34 más o menos. Y Jesús, recuerden que nació entre el año -3 al -6 antes de Cristo. Entonces Cristo murió probablemente a los 35, 36 años en la cruz, ¿sí? Más otros 15 que hubiera tenido María. Si ya era una mujer madura, de unos 48, 50 años de edad, probablemente un poco más en el momento que está ahí en la cruz. Entonces Jesucristo, en medio de los clavos, del dolor físico, espiritual, emocional, ahí en medio de la crucifixión, se da cuenta que su mamá con otras mujeres están ahí al pie de la cruz, y que el único discípulo que estuvo en la crucifixión también se encuentra ahí, que es Juan. Los otros habían huido. Juan es el que estuvo ahí. Aquí da testimonio el Evangelio de Juan. Y entonces se acuerda de su mamá y se preocupa por ella, porque Jesús exhibe una vez más un corazón manso, humilde, tierno, misericordioso. ¿Cómo estaría María en la crucifixión, hermanos? Pues destrozada, deshecha, viendo a su hijo entregando su vida ahí en la cruz. Y Jesús la alcanza a observar y pronuncia estas palabras de provisión para su mamá. Hermanos, ¿sabe alguno de ustedes si en el Antiguo Testamento se menciona a la mamá de Jesús? En el Nuevo, claro que sí, desde luego. ¿En el Antiguo Testamento se mencionará a la mamá de Jesús? ¿No? El Antiguo Testamento menciona a la mamá de Jesús, claro que sí. Se los voy a mostrar en Isaías 49. Vámonos a Isaías 49. También en un salmo se menciona, pero vamos a ver ahora Isaías 49, del 1 al 6. Este es un pasaje mesiánico y profético. Pon atención, el nombre de Israel y el nombre del Mesías se utilizan de forma intercambiable. Cuando leamos Israel o leamos el Mesías, prácticamente son intercambiables. ¿Por qué? Porque el Mesías viene de Israel y representa a Israel. Vamos a leerlo con cuidado, Isaías 49, y vamos a subrayar donde se menciona la madre del Mesías. Vean, Isaías 49, 1. Oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, tuvo mi nombre en memoria. ¿Quién está hablando? Proféticamente, ¿quién? El Mesías. Claro que lo escribió Isaías. Lo puedes aplicar a Isaías si gustas, pero no lo puedes aplicar directamente al profeta, porque más adelante el pasaje se aplica al Mesías, no al profeta. ¿Quién está hablando? El Mesías. Y ahí menciona ¿a quién? A su madre. Menciona el vientre de María. ¿Ya lo vieron? Versículo 2. Puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano, me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba y me dijo: mi siervo eres, oh Israel. Recuerden,
aquí el nombre de Israel se aplica de forma intercambiable con el nombre del Mesías. Así debe entenderse este pasaje. Mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano, sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. Subráyalo. Ahí se menciona por segunda vez el vientre de la mamá del Mesías, de María. Para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel, porque estimado seré a los ojos de Jehová y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Está hablando Jehová al Mesías, dice, también te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. ¿Quién está hablando? Bueno, parece que a Israel, pero es un término intercambiable, Israel con el Mesías. Le está hablando a Jesucristo, porque Jesús es la luz a todas las naciones. Es un pasaje muy profundo, pero quería mencionárselos para que ustedes se den cuenta cómo en el Antiguo Testamento se menciona directamente una referencia a la madre de Jesucristo, la que lo trajo al mundo. Amén. Vamos a Lucas capítulo 2, versículo 33 al 35, por favor. Lucas 2, 33 al 35. En este pasaje aparece una profecía de Simeón hacia María y su hijo Jesucristo. ¿Se acuerdan de Simeón? ¿Quién era Simeón? Era un hermano que estaba en el templo, judío, pero que creía en el Mesías. ¿Y qué estaban haciendo José y María en el templo? ¿A qué fueron? A circuncidar a Jesús. ¿Qué edad tenía Jesús? 8 días. Estaba recién nacido, era un bebé. Entonces José y María traen al niño al templo porque así les ordenaba la ley que lo circuncidaran al 8º día. Vamos a leerlo. Lucas 2:33. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Lean conmigo el 34. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada, María, traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Noten la profecía de Simeón. Simeón profetiza aquí que el Señor traería caída a algunos y levantamiento a otros, como los ladrones en la cruz. Uno se fue al infierno y el otro terminó en la gloria. Jesús es para caída y levantamiento. Algunos se condenan, los que lo rechazan, otros se salvan, los que lo aceptan. Todos los seres humanos tendrán que tropezar con Jesús. Por eso se le llama piedra de tropiezo a Jesús, para los judíos. Todos los seres humanos van a encontrar un día a Jesús, tarde o temprano, y van a tropezar. Y ya que estemos tropezados, vamos a tener que tomar una decisión. De alejarnos de Él y reclamarle por qué tropezamos, o de reconocer nuestra condición pecaminosa y aceptarlo como Salvador y vivir para Él. ¿Tú qué has decidido? Porque tú ya te tropezaste con el Señor, ¿sí o no? Vean la siguiente profecía en el verso 35. Simeón le dice a María, una espada va a traspasar tu alma. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo una espada le traspasó el alma? No es una espada física, es una espada de dolor intenso, terrible que vendría sobre María. ¿Cuándo ocurrió esto? En la crucifixión. En la crucifixión, claro. Mientras Jesús sufría en la cruz, María estaba sufriendo también, porque estaba viendo a su propio hijo maltratado y crucificado por los pecados del mundo. Qué terrible sufrimiento experimentó María, la madre de Jesús. Mamás, ¿han sufrido alguna vez por sus hijos, por sus nietos? Es un dolor distinto al que experimentamos los papás, porque ustedes llevaron al bebé en el vientre, al niño, a la niña, y cuando ese niño se aparta, se tropieza,
está en pecado, se siente como una espada, ¿verdad? Ahora, le damos gracias al Señor que el Señor no dejó abandonada a María, no se concentró en sus propios sufrimientos. No dijo Jesús, ¡ay, cuánto me duele! ¡Ah, estoy sufriendo, me duele! No, Él se ocupó de su mamá, del dolor de su mamá. Y por eso le dijo estas palabras: mujer, he ahí tu hijo. Y la refiere a Juan el apóstol. Juan, ella a partir de ahora es tu madre. Y Juan se la llevó a su casa después de la cruz. Y todos los días que siguieron, ¿quién cuidó a María? Las personas no vivían 80 años como ahora, hermanos. La gente se moría a los 50, 60. Ya llegar a los 60 era de veras un triunfo. Llegar al 70, 80 ya era una cosa muy, muy rara. Porque habían enfermedades. Las personas se morían 40, 50, 60. Se acabó la vida. María ya tiene aquí al menos 50 años. Ya está en sus últimos días, María. Y entonces Juan se ocupa de ella. Efesios capítulo 6, versículo del 1 al 3. Este pasaje es para los que todavía tenemos el enorme privilegio de tener mamá o papá con vida. Levanten la mano los que tienen a su mamá o papá con vida todavía. Bueno, varios de ustedes, muchos de ustedes. Yo a mi papá, mi mamá ya se nos fue con el Señor en 2007. Amén. Ya está por allá con el Señor. Pero todavía tengo a mi padre y muchos de ustedes tienen su papá o su mamá. Tal vez eres jovencito y vives con ellos, perfecto. O tal vez ya somos más maduros. Aquí en este grupo somos un poquito más maduros la mayoría. Y nuestros papás pues, ya están un poco más grandes. ¿Qué dice la Biblia en Efesios 6:1? Hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y después, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. De larga vida sobre la tierra. Les voy a leer lo que dice un comentarista muy interesante. Dice: mientras Jesús entregaba su vida por completo como sacrificio ante su Padre Celestial, puso especial cuidado de no anular la palabra de Dios por no honrar a su madre de la forma adecuada. Y esto le exigía preocuparse por ella en sus últimos años. Antes de que su sacrificio hubiera terminado, tenía que ocuparse de su madre como debía. Un acto de lo más urgente, ya que el silencio de las Escrituras respecto a José parece indicar que él ya había muerto y había dejado viuda a María. ¿Dónde está José? No se menciona en las bodas de Caná. Cuando Jesús empezó su ministerio, ¿dónde estaba José? Muy probablemente ya había muerto. Entonces, ¿quién se iba a ocupar de María como viuda? El Señor Jesucristo. Y se la dejó encargada a Juan. Aplicación para nosotros. ¿Qué aplicación aprendes? A ver, escribe ahí la aplicación en tu cuaderno. Si tienes a tu mamá o a tu papá con vida, ¿qué debemos hacer? Procurar en la medida de lo posible el bienestar de tu padre, de tu madre aquí en la tierra. ¿Debemos honrar a papá, sí o no? ¿Y a mamá? También. ¿Qué significa honrarlos? Tenerlos en alta estima, en alto valor. Ay, pastor, es que mi mamá es bien necia, ya está grande, y luego mi papá, pastor, es bien... Shh, guarde silencio, cuádrese, apóyelos. El otro día un hermano me dice: es que mi papá ya tiene más de 90, pastor, nos platica lo mismo, como 30 veces. Ya estamos hartos. Le dije, hermano, guarda silencio y aprende a escucharlo 30, 40 veces la misma historia. Y no le digas: papá, ya me dijiste lo mismo. Guarda silencio, hónralo, escúchalo, porque tú vas para allá también. Y tú no vas a platicar la misma historia 20, la vas a platicar 100 veces. Así que más te vale honrar con amor, con respeto a tus padres. Si tienes el privilegio de tener a papá y a mamá, ¿estás viendo por ellos? ¿Sí o no? ¿Lo estás ayudando en sus necesidades? A lo mejor tiene necesidad económica, ayúdalos. Tal vez su necesidad no es económica, pero sí afectiva, ayúdalos. Tal vez no es tanto afectiva ni económica, pero sí es una necesidad espiritual porque no conocen a Cristo. Predícales. Tenemos que ver cómo podemos ayudar a nuestros padres, porque Jesús honró a su madre en la cruz antes de morir. Esto está impresionante, hermanos. ¿Están de acuerdo?
Cuarta palabra de Cristo en la cruz. Cuarta palabra. Nos quedan unos pocos minutos. Esta cuarta palabra es misteriosa. Está en Mateo 27:46. Es una oración al Padre, diría yo. Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Vamos a leerlo en Mateo 27:45. Vamos a leer el contexto. Vayan a Mateo 27, versículo 45, sí, al 49. ¿Ya lo tienen? Dice: y desde la hora sexta. ¿Cuál es la hora sexta, hermanos? En el reloj judío, ¿a qué horas empezaba el día? La hora cero, ¿cuál era? Las 6 de la mañana. La hora tercera, ¿qué era? Las 9 de la mañana. La hora sexta, ¿cuál era? Las 12 del día. ¿A qué horas crucificaron a Jesús? En la hora tercera, a las 9 de la mañana. Entonces, la hora sexta, versículo 45, aquí ya es el mediodía. Jesús ya lleva 3 horas en la cruz. Dice: desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra. Un eclipse impresionante, un milagro, un eclipse milagroso, porque duró 3 horas hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Se oscureció el cielo. Verso 46, cerca de la hora novena. ¿Cuál es la hora novena? 3 de la tarde. Entonces, como a las 2, al cuarto para las 3, al 5 para las 3, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. Eso significa que él gritó, exclamó, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama porque decía: Elí, Elí. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, poniéndola en una caña, y le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. La oscuridad que se describe en estas 3 horas simboliza la pérdida de la luz de la comunión del Hijo con el Padre. Algo pasó en la comunión entre el Hijo y el Padre en ese momento, en esa hora misteriosa. A las 12 empieza a oscurecerse el cielo. Recuerden, estamos en 14 de Nisan. Entonces, de las 12 a las 3 se oscurece la tierra, y alrededor de las 3 de la tarde el Señor Jesucristo percibe un abandono del Padre. Tremendo. Es uno de los pasajes más misteriosos de todo el Nuevo Testamento. Ahora, voy a explicar algo. Es importante comprender que el Padre y el Hijo no se separaron en su ser ni en su esencia en ese momento, ya que el Señor nuestro Dios uno es. Deuteronomio 6:4. Y si se hubieran separado, entonces ya no sería uno, serían 2. Entonces no hubo una separación en la esencia entre el Padre y el Hijo. También la unidad de la Trinidad permaneció intacta en todo momento. No es que Dios se separó, que el Padre se dividió y abandonó al Hijo, y entonces ahora ya no era un solo Dios, ahora tenemos que entender que eran 2 dioses. No, eso no puede ser. No se dividieron. Entonces, hermanos, ¿qué ocurrió allí? Es difícil explicarlo. Jesús percibió que el Padre lo abandonó. La forma en la que yo intento explicar este pasaje es la siguiente. A ver si me siguen. En el libro de Levítico, capítulo 2 al 5, se nos enseñan las 5 ofrendas que ofrecía Israel prescritas por Dios en el Antiguo Testamento. Habían 5 ofrendas o sacrificios, 5. Tú puedes leer en Levítico 2, 3, 4 y 5 todo esto, ¿ok? Las voy a mencionar muy brevemente. Las primeras 3 ofrendas se llamaban la ofrenda de expiación, ¿sí?, dedicación o consagración y reconciliación.
Estas eran las primeras tres: expiación, dedicación o consagración y reconciliación. Estas primeras tres ofrendas, dice Levítico, que eran ofrendas de olor grato. Cuando el sacerdote presentaba una ofrenda de expiación, de dedicación o consagración del adorador, o de reconciliación porque alguien se había alejado del Señor, ¿sí? Estas ofrendas, el sacrificio, de alguna manera, en términos simbólicos, Jehová, cuando desde el cielo veía esa ofrenda, el Señor decía: mi hijo se está reconciliando, mi hijo está ofreciendo una ofrenda de expiación, mi hijo está ofreciendo acciones de gracias, ¿sí? Y el Señor le agradaban esas ofrendas, eran de olor grato, ¿sí? Pero las últimas dos ofrendas, que eran la ofrenda por el pecado y por las transgresiones del pueblo, eran ofrendas de olor no grato, porque en estas ofrendas se estaba expiando el pecado del adorador, el cual se transfería simbólicamente a un animalito que se sacrificaba, y el sacerdote ponía así la mano en el animalito y simbólicamente se transferían los pecados del pecador al animal, simbólicamente, y por eso se sacrificaba al animal. Era la ofrenda por el pecado y por las transgresiones. Estas últimas dos ofrendas eran ofrendas de olor no grato, no grato. El Señor decía: huele a pecado, simbólicamente hablando. Entonces, una probable explicación de esta separación del Padre con Cristo en Mateo 27:46, cuando Jesús dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, es que Jesús en la cruz ofreció y cumplió las 5 ofrendas de forma perfecta, porque Él cumplió con toda la ley. ¿Estás de acuerdo? Entonces, en la cruz Él ofreció esas ofrendas levíticas perfectamente. Él ofreció las ofrendas de olor grato, se ofreció a sí mismo, se consagró, expió el pecado, estaba intercediendo y reconciliando a la humanidad con el Padre. Pero en el momento en el que Jesús pagó por el pecado y la maldad, por cada pecado de aquellos que habrían de aceptarle, el Padre hizo olor no grato. Y ahí es cuando Jesús dice: Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Porque Cristo estaba ofreciendo su vida y su cuerpo como un sacrificio expiatorio por los pecados más horribles y espantosos de todos aquellos que serían salvos más adelante. Un comentarista dice lo siguiente respecto a este pasaje. Se los voy a leer. Dice: Jesús entendió todos los peores temores de la humanidad respecto a los horrores del infierno, al recibir el debido castigo por los pecados de todos los que creían en Él. En este periodo de oscuridad, de alguna forma incomprensible, el Padre lo había abandonado, aunque con toda seguridad no hubo interrupción en el amor del Padre hacia Él como hijo. Dios, sin embargo, se apartó de Él y lo abandonó como nuestro sustituto. Cuando Cristo ofreció la ofrenda por el pecado y por las transgresiones. Usted sabe que Jesús en su cuerpo llevó cada uno de nuestros pecados individuales. No nada más cargó el efecto de la naturaleza pecaminosa de nosotros, sino que Él cargó cada uno de nuestros pecados de forma individual. Cada uno. El Padre castigó al Hijo por aquella ocasión donde la persona que asesinó a otra y luego recibió a Cristo, cuando la estaba asesinando así y matándola y merecía la pena de muerte la asesina, por ese pecado Cristo murió de forma individual. Imagínense los trillones de pecados que llevó Cristo en la cruz, en su cuerpo. Por eso el Padre lo abandona aquí. ¿Cuál es la aplicación para nosotros, hermanos? Para terminar, aquí vamos a cerrar. En la próxima clase vemos las últimas palabras.
Bueno, yo creo que la aplicación de esta cuarta palabra es que debemos reflexionar acerca de la gravedad del pecado, porque fue nuestro pecado lo que llevó a Cristo a la cruz. Ahí la ira de Dios fue vertida sobre Él, la justicia del Padre se expresó en el castigo brutal que recibió el Hijo por nuestros pecados. Y el instante de abandono del Padre al Hijo fue como si Cristo hubiera experimentado el infierno eterno por unos momentos temporales. Un día un jovencito me hizo una pregunta muy buena. Me dijo: pastor, ¿por qué si la paga del pecado es la muerte física, la muerte espiritual, que es la separación de Dios, y la muerte eterna, que es la separación eterna de Dios? ¿Por qué Cristo nada más pagó por la muerte física y la muerte espiritual? Porque Él se separó estos instantes del Padre. Pero Él no está ahorita en el infierno, pastor. ¿Qué no Cristo debería estar eternamente en el infierno para pagar por nuestros pecados? Porque eso es lo que se requiere en la Biblia. ¿Es válida esa pregunta? Sí, todas las preguntas son bienvenidas, ¿no? ¿Por qué Cristo no está eternamente en el infierno, que es el castigo que Dios exigía a los pecadores por sus pecados? ¿Por qué Cristo no está eternamente en el infierno? Bueno, hay muchas respuestas. Creo que la más lógica e importante es que el valor del sacrificio de Cristo es eterno e infinito. Pero los pecados que Él llevó en su cuerpo, de todas las personas que íbamos a recibirlo, son pecados temporales y finitos. No sé si me siguieron. Lo repito. El valor del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es eterno, es de valor eterno e infinito, porque Él es el eterno Dios muriendo en la cruz. Su valor es eterno e infinito. El Dios Todopoderoso, eterno e infinito, pagó por pecados finitos y temporales, porque el pecado en la humanidad no es eterno ni es infinito. De manera que bastaron con las horas que Cristo estuvo en la cruz para pagar por todos los pecados de todos aquellos que Él iba a escoger más adelante. ¿De acuerdo? Pero en este momento de separación, ese instante de separación, esos minutos, fueron como si Cristo hubiera experimentado los horrores del infierno y de la muerte eterna por unos momentos. Porque más adelante Él entrega el Espíritu y esto revela que vuelve a tener comunión con el Padre. La última palabra es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa va a ser la última y la séptima. ¿Cómo se dirige al Padre si el Padre lo abandonó? No lo abandonó del todo. Este momento es de los más misteriosos en toda la Biblia, hermanos. Por eso estoy intentando explicarlo lo más fácilmente posible, para que tú entiendas que Cristo pagó por la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Pero como Él es el Dios eterno y su sacrificio es de valor infinito y los pecados no eran infinitos, eran temporales, Él no tiene por qué estar en el infierno eternamente, porque Él venció a la muerte y al infierno y a Satanás. El único que podía vencer la muerte eterna y el infierno, Cristo. Y así le respondía al joven. Y nada más se quedó: ¿what? Y hay muchos versículos que pueden hacer. Entonces, cuando te enfrentes a este tipo de preguntas difíciles, ciertamente la Biblia tiene respuestas. Amén. Repaso. ¿Cuál fue la primera palabra, hermanos? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ya perdonaste tú a tu tía que la traes atravesada? ¿Ya la perdonaste? ¿Sí? ¿Ya lo perdonaste a tu nietecito que es tremendo? El otro día te robó 500 pesos ahí del mueble. ¿Ya lo perdonaste? ¿Ya perdonaste a la vecina que es bruja? Que tantas maldades te ha hecho. Deja su carro ahí estacionado en tu entrada y pronuncia maldiciones. ¿Ya la perdonaste? ¿Ya le llevaste un pastelito con una Biblia? Es que me sigue insultando, pastor. El perdón es constante, ¿eh? No crees que es de una vez. No. El Señor nos perdona todos los días. Es constante. ¿Cuál fue la segunda palabra?
Promesa de salvación. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando preparé el estudio estos días, hermanos, me sentía como el ladrón en la cruz. Señor, Padre Santo, yo ya te recibí, yo sé que soy salvo, estoy seguro de mi salvación, pero Señor, perdóname. Yo quiero estar contigo, yo quiero ser como ese ladrón, Señor, porque yo era igual o peor que él. Ninguno pensemos que éramos mejor que el ladrón en la cruz, hermanos, porque se llama orgullo. ¿Le das gracias a Dios que Él ya te ha perdonado y que vas rumbo al paraíso? ¿Que Él te va a recibir allá en gloria en el paraíso? Tercera palabra, ¿cuál fue la provisión para su madre? Mujer, he ahí tu hijo. Juan, he ahí tu madre. ¿Cómo tratas a tus papás? ¿Lo estás tratando bien o no? Pues ya ni más, yo nunca voy a ver a mi mamá, es que es tremenda. Y tú, mi hijita linda, eres 3 veces más tremenda, porque no vas a verla. Arrepiéntete, vaya a verla, llévele un pastelito, llévele una Biblia, ponga alabanzas y bendiga a su mami, a su papi. ¿Sí o no? Cuarta palabra, lo más misterioso en el Nuevo Testamento. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El padre desampara, abandona al hijo de alguna manera misteriosa. ¿Qué aprendemos de esto? Que el pecado tiene consecuencias tremendas, funestas, terribles. Aprendamos a odiar el pecado, y si no lo odiamos, pídele a Dios: Señor, dame náuseas por el pecado, que me dé náuseas, Señor, porque el pecado es sabroso, ¿verdad? Es delicioso, si no, no sería pecado. Satanás lo plantea así como un anzuelo, con una carnada así deliciosa que se pasea enfrente de ti para que tú te la comas. Y ya que le diste la mordida, te da el jalón y destruye tu vida. El pecado es terrible y tenemos que aprender a odiarlo, porque Dios lo odia. Amén. La próxima clase vamos a ver la 5ª, 6ª y 7ª palabra y vamos a hacer un repaso de esto. ¿Aprendimos algo? Cierren sus ojos. Señor, gracias te damos, Señor, por estas 7 exclamaciones, estas 7 frases que tú declaraste en la cruz. Gracias por tu perdón. Levanta tus manos, hermano, y dile: gracias, Señor Jesucristo, porque tú me perdonaste a mí toda mi maldad, mis iniquidades, mis transgresiones en la cruz. Gracias, Señor. Gracias porque ahí en la cruz tú compraste mi alma para salvación, y ahora sé a dónde voy, Señor, sé a dónde me dirijo, sé que soy tu hijo, tu hija, Señor. Gracias. Enséñanos a honrar a nuestros padres, los que todavía tenemos el privilegio de tenerlos con vida, de cuidarlos, de procurarlos, de amarlos, de perdonarlos y también pedirles perdón, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por todo lo que has hecho por nosotros. Te amamos y te bendecimos con todo nuestro corazón. En tu nombre precioso oramos. Amén. Un aplauso de gloria al Señor. Qué precioso es nuestro Dios. Las 7 palabras de Cristo en la cruz. Este es un mensaje muy famoso que se predica en muchas iglesias denominacionales, metodistas, bautistas, presbiterianos, en la Semana Santa. Es muy común predicar este mensaje en Semana Santa. Aquí creo que no lo habíamos predicado hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero aquí en Cristología tiene su lugar. ¿Alguna pregunta, hermanos, que tengamos? Tenemos 5 minutos para preguntas, dudas. A ver allá, Esthercita y mi hermana también. A ver, empezamos por Esthercita. Pónganse de pie porque ahorita creo que no hay micrófono, ¿verdad? Que nos presten un micro ahí. Sí, Sergio nos va a acercar un micro. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo.
Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.